Lo que vas a ver en los próximos minutos cambia por completo el rumbo de la historia. Una simple confusión está a punto de desatar el caos en una de las escuelas más prestigiosas del país. Presta atención, porque cada detalle importa. Todo comenzó de la manera más confusa posible. Un hombre despertaba recordando un golpe en la cabeza cerca de Akita, desorientado y sintiendo un fuerte olor a cerveza. Pero antes de poder entender dónde estaba, se encontró de frente con decenas de armas apuntándole directamente. Sin darle tiempo a reaccionar, la policía se abalanzó sobre él. El hombre, un simple conductor llamado Kanosogi, gritaba su inocencia mientras lo inmovilizaban en el suelo como un sospechoso capturado, sin entender que había hecho mal. Mientras tanto, en un escenario completamente distinto, Eikichi Onizuka se encontraba en la oficina de la directora del instituto. Lo curioso es que él pensaba que estaba aplicando para un puesto de profesor, pero se sorprendió al ver que la entrevistadora era la misma mujer de la cafetería. La sorpresa de Onizuka fue total cuando la directora Sakurai le entregó los documentos oficiales y lo contrató al instante. No podía creer que conseguiría el trabajo con tanta facilidad, especialmente después de que ella revelara que conocía su pasado y cómo había sido detenido por la policía. Pero el Instituto Kitsushiyou tenía sus razones. La directora le explicó que enfrentaban una montaña de problemas interminables con los estudiantes, y necesitaban a alguien con la fuerza suficiente para enfrentarlos usando técnicas como su famoso German Suplex. Esa era exactamente la oportunidad que él estaba esperando. Con una mirada llena de confianza, el ahora llamado Onizuka Sensei aceptó el desafío pidiendo que se lo dejaran todo a él. Lleno de emoción, prometió que le enseñaría a esa famosa academia el verdadero poder de su llave de lucha. Y entonces, el destino de la escuela quedó sellado por completo. Cuando finalmente llegó la primavera, Onizuka se presentó radiante en la escuela. Allí se encontró con sus amigos Ryuji y Fuyutsuki, quienes ya estaban al tanto de la noticia y celebraban el gran nacimiento del nuevo profesor. Entre charlas, descubrieron los insólitos detalles del trato. No solo viviría gratis en las instalaciones de la escuela para poder dar clases, sino que la policía había arrestado por error al pobre Kanosogi en su lugar. Sin embargo, el ambiente era muy distinto en la dirección. Sus futuros colegas le reclamaban a la directora, considerando que contratar a un individuo tan violento era presentar su propia carta de despido. Pero a ella solo le parecía excitante ver lo que él podía hacer. Ajeno a todas las críticas, Onizuka levantó su vaso rodeado de sus amigos, deseando que empezara el nuevo curso. Y así, bajo los árboles de Sakura, se preparaba para cambiar el futuro de sus estudiantes en la primavera. La mañana de abril comenzaba con aires de nuevos comienzos. Fuyutsuki llegaba impecable a la escuela, quejándose un poco por lo incómodo de su ropa formal, mientras saludaba a su compañero. Con una energía desbordante y fiel a su estilo explosivo, se anunciaba al mundo que Onizuka al fin se había convertido en un profesor hecho y derecho. La diosa de la fortuna parecía sonreírle. Con orgullo infinito, mostraba su preciado certificado de docencia, aunque curiosamente, el documento estaba partido a la mitad por un vergonzoso accidente. Las ilusiones seguían intactas mientras caminaban hacia la academia. Fuyutsuki recordaba que ser profesora siempre había sido su mayor anhelo, y Onizuka no podía disimular su emoción por mudarse a los cómodos dormitorios de la escuela. La imponente entrada del instituto los esperaba. Era el gran momento de dar el primer paso y cruzar ese umbral hacia su nueva vida. El recibimiento oficial no se hizo esperar. Con una mezcla de nervios y mucho entusiasmo, ambos educadores se presentaban formalmente ante su nuevo destino. Pero algo no encajaba del todo. Cuando Onizuka preguntó emocionado por su habitación en la residencia de profesores, la respuesta que recibió lo dejó completamente desconcertado, revelando que allí no había tales dormitorios. El conserje lo guió por las instalaciones, prometiendo un lugar exclusivo en el último piso para gente especial. Pero lo que estaba a punto de encontrar detrás de esa puerta, nadie lo vio venir. La supuesta habitación de lujo resultó ser un espacio vacío al aire libre en la azotea. Era peor que un callejón abandonado, y el repentino golpe de realidad lo dejó completamente en shock. La indignación se apoderó de él mientras intentaba cenar en aquel lugar infrahumano.
Sentía que la directora lo había engañado de la peor manera posible, desterrándolo a un rincón olvidado y humillante. Justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, una risa espeluznante resonó en la oscuridad. Alguien más estaba ahí, observándolo en silencio, dejando claro que su verdadera prueba acababa de comenzar. La noche parecía perfecta para Onizuka. En la azotea de la escuela, disfrutaba de un momento de intimidad bastante peculiar, creyendo que tenía todo a su favor. Pero la tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida abruptamente. Buscando algo con que entretenerse, decidió explorar la sala de profesores en busca de tesoros ocultos. Sin embargo, un grito repentino rompió el silencio de los pasillos. Al investigar, se topó con una escena absurda. Un grupo de estudiantes estaba intentando contactar con extraterrestres, pintando todo el muro de la institución. La situación era ridícula, pero para él significaba más trabajo de limpieza al día siguiente. Lleno de rabia, amenazó a los alborotadores para que dejaran de ensuciar el lugar. Fue entonces cuando descubrió al verdadero protagonista de este desastre. Un estudiante llamado Noboru Yoshikawa, que apenas podía mantenerse en pie. El chico confesó que había sido víctima de una cruel broma pesada por parte de unos delincuentes. Onizuka intentó animarlo, dándole algo de ropa y diciéndole que enfrentara sus problemas como un hombre. Pero sus palabras tuvieron el efecto contrario. Preso de la desesperación, Noboru corrió hacia la cornisa, amenazando con lanzarse al vacío si alguien se acercaba. Y entonces, lo que parecía una simple amenaza se volvió realidad. El estudiante saltó, dejando a Onizuka con el terror absoluto de ser culpado por asesinato. Sin dudarlo un segundo, el profesor se lanzó tras él. En un acto de locura, logró atraparlo en el aire y amortiguar la caída de la forma más destructiva posible. El impacto destrozó por completo el coche del subdirector. Y así, entre los lamentos por el vehículo arruinado y la calma perturbadora de la directora, la primera gran prueba de Onizuka había terminado, aunque casi le cuesta la vida. A sus 22 años, Eikichi Onizuka tiene un sueño muy claro y a la vez casi imposible. Quiere convertirse en el mejor profesor de todo Japón, a pesar de que su pasado y su actitud digan todo lo contrario. Pero su realidad actual está muy lejos de ser un éxito profesional. Tras salvar a un estudiante de un trágico final y destruir el valioso auto del subdirector en el proceso, Onizuka termina viviendo recluido en un miserable y diminuto ático dentro de la propia escuela. Mientras intenta sobrevivir cocinando en la azotea, recuerda el extraño trato que lo llevó hasta ahí. La directora le ha prometido un puesto fijo si logra encargarse de los problemas del instituto, confiando ciegamente en sus métodos poco convencionales. Esa misma noche, mientras lleva al joven Noboru de regreso a su casa, el chico le cuestiona su verdadera vocación. Onizuka le responde con excusas superficiales, pero nota rápidamente que el muchacho está aterrorizado de entrar a su propio hogar. Para evitarle el mal trago de cruzar la puerta principal, el futuro profesor decide mostrarle una ruta alternativa. Trepando por un poste de luz con la agilidad de un delincuente experto, logra colarse directamente por la ventana del tercer piso. Una vez dentro de la habitación, el ambiente festivo desaparece de golpe. Noboru le confiesa con tristeza que su único refugio son los videojuegos, revelando la profunda soledad de alguien que no tiene un solo amigo en el mundo. Sin embargo, Onizuka no piensa dejar las cosas así. Con una sonrisa desafiante y pidiendo varios de sus juegos prestados, le promete que transformará la escuela en el lugar más divertido del mundo antes de perderse en la noche. Pero la tranquilidad duraría muy poco. Al día siguiente, en las oficinas del instituto, el subdirector Uchiyamada estalla en cólera, negándose a aceptar que la directora haya contratado al mismo hombre que destrozó su amado vehículo. Ciego de rabia al ver la actitud perezosa y la apariencia pandillera de Onizuka durmiendo en el suelo, el subdirector jura venganza. Está completamente decidido a arruinar su carrera y lograr que lo despidan a como de lugar. Justo cuando planeaba su siguiente movimiento, un colega le revela un detalle crucial que cambia las reglas del juego. La directora ya ha asignado a Onizuka como tutor de una clase muy específica, la infame sección 4 del antiguo segundo curso. Y entonces, toda la indignación de la sala se transforma en macabras carcajadas.
Sabiendo la terrible reputación de esos alumnos, los profesores comprenden que Onizuka acaba de ser enviado directo al matadero, sellando su destino sin que ellos tengan que mover un solo dedo. La primavera finalmente había llegado a la ciudad, trayendo consigo el inicio de un nuevo ciclo escolar y la esperada ceremonia de inauguración. Frente a cientos de estudiantes, los directivos daban sus discursos inspiradores, hablando del enorme potencial y del brillante futuro que les esperaba en esta nueva etapa. Mientras tanto, Eikichi Onizuka fantaseaba con su vida ideal. Estaba totalmente convencido de que su espíritu de lucha por fin lo había llevado al trabajo de sus sueños. El momento de la verdad llegó cuando su nombre resonó por los altavoces, anunciando oficialmente que sería el nuevo tutor del cuarto grupo de tercer año. Sin embargo, su entrada triunfal se arruinó de inmediato cuando un acople ensordecedor del micrófono obligó a todos los presentes a taparse los oídos por el dolor. La verdadera confusión estalló cuando Onizuka se presentó con orgullo ante la multitud, solo para darse cuenta de que no daría clases en preparatoria, sino a unos simples adolescentes de secundaria. Las burlas inundaron el lugar casi al instante. Los jóvenes no podían creer que ese sujeto con el cabello teñido y actitud rebelde fuera a ser su nuevo maestro. Tras el desastroso discurso, los regaños no se hicieron esperar. Los altos mandos del instituto le dejaron muy en claro que su comportamiento había sido una completa vergüenza profesional. Ya en la sala de profesores, el ambiente era desolador. Onizuka lamentaba que su plan de conseguir una novia joven se hubiera arruinado, mientras sus colegas apostaban en secreto cuántos meses lograría sobrevivir en su nuevo puesto. La situación tomó un giro inesperado cuando su compañera Fuyutsuki se acercó a conversar. Le advirtió que circulaban rumores horribles sobre su grupo, afirmando que eran el origen de los peores problemas de toda la escuela. Pero el joven maestro no se dejó intimidar en lo absoluto. Con una sonrisa confiada, aseguró que les enseñaría a esos adolescentes rebeldes el verdadero significado de la autoridad. Caminó por los pasillos preparándose mentalmente para lidiar con delincuentes comunes, convencido de que dominar a ese tipo de chicos era su mayor especialidad. Al otro lado de la puerta, los alumnos mantenían posturas desafiantes y parecían estar coordinando algún tipo de estrategia extraña en completo silencio. Sin dudarlo ni un segundo, Onizuka deslizó la puerta de golpe y lanzó una exclamación eufórica, presentándose ante ellos con toda la actitud ruda que pudo reunir. Pero la reacción que recibió lo dejó completamente desarmado. Justo cuando esperaba caos y falta de respeto, se encontró con una barrera que no supo cómo enfrentar. Nadie gritó, nadie arrojó nada. Toda el aula lo observó fijamente en un silencio denso e insoportable que parecía no tener fin. Para empeorar las cosas, uno de los estudiantes rompió el hielo solo para pedirle amablemente que usara el cenicero, obligándolo a acatar las reglas de inmediato y pedir disculpas. Totalmente descolocado por las formalidades del grupo y los repentinos flashes de las cámaras, el maestro no tuvo más remedio que obedecer sus indicaciones y empezar a tomar asistencia. De regreso en la sala de profesores, él aseguraba que eran chicos completamente normales, ignorando por completo la oscura conversación que sus colegas tenían sobre el terrible destino del tutor anterior. Y así, al seguir la dirección en un misterioso mapa que le dejaron, Onizuka terminó frente a las puertas de un extraño complejo religioso. La verdadera pesadilla de su nueva clase apenas comenzaba a mostrar su rostro. La historia arranca con una premisa inquietante. Un linchamiento público está a punto de salir a la luz, pero en esta ocasión las víctimas no son los estudiantes. Un hombre llega buscando respuestas a una extraña residencia. En lugar de un hogar normal, es recibido por murmullos incomprensibles y cánticos que parecen venir de otra dimensión. Los miembros de la bizarra secta de la Vía Láctea lo rodean de inmediato. Le hablan de energías cósmicas y destinos espirituales, sospechando que él podría ser un espía enviado por alienígenas. Tras someterlo a un bautismo forzado en el inodoro para limpiar su energía negativa, el hombre estalla. Sin paciencia para juegos, exige que lo lleven directo con la persona que busca. Guiado por los devotos, se adentra en las entrañas del recinto. Las puertas se abren hacia un salón donde las almas parecen fundirse, preparando el terreno para una revelación espeluznante. Al verla, el impacto es fulminante.
La maestra Tahara, quien antes era una educadora ejemplar, ahora deambula como un cascarón vacío, consumida por un desequilibrio total. Los sectarios explican que han intentado todo para sanar su alma rota. Pero al revisar los diarios escolares, el visitante encuentra una página plagada de maldiciones y deseos de muerte que hielan la sangre. El líder del culto le lanza una severa advertencia. Le deja claro que la crueldad de esos estudiantes está más allá de la comprensión y que cualquiera que intente educarlos se enfrenta a su propio final. Mientras tanto, en la penumbra de una habitación secreta, un grupo de jóvenes conspira. Sus risas frías y los veloces clics en los teclados confirman que están preparando su próxima gran trampa. A la mañana siguiente, el ambiente cambia drásticamente. Los profesores celebran el inicio del semestre bebiendo bajo los cerezos en flor, en un clima festivo que esconde las verdaderas tensiones del instituto. Onizuka, el nuevo tutor, intenta encajar con sus excéntricos colegas. Entre tragos y comentarios fuera de lugar, empieza a formarse una idea del peculiar entorno laboral al que acaba de ingresar. De repente, la calma se rompe con la llegada de Moritaka Naoko, la deslumbrante enfermera del instituto. Su inesperada aparición deja a Onizuka completamente sin palabras y escupiendo su bebida. Con una sonrisa encantadora, Naoko se acerca directamente a él. Ella sabe perfectamente quién es y reconoce al instante que será el nuevo encargado del infame grupo problemático. Sin preámbulos, la enfermera saca de su bolso un auténtico arsenal de tranquilizantes y sedantes. Le asegura con tono casual que va a necesitar cada una de esas pastillas para soportar el infierno que le espera. Onizuka, demasiado confiado, rechaza la oferta creyendo que se trata de simple indisciplina adolescente. Pero sus colegas le aclaran que en esa clase los que faltan por terror no son los alumnos, sino los profesores. Naoko revela los oscuros antecedentes del aula. Suicidios desde la azotea, desapariciones misteriosas y maestros prendiéndose fuego conforman el sombrío historial que esos adolescentes han dejado a su paso. Pero lejos de asustarse, una sonrisa desafiante se dibuja en el rostro de Onizuka. Acostumbrado a caminar por el borde del abismo, declara con orgullo que la palabra imposible simplemente no existe en su diccionario. Al caer la noche, los rumores oscuros parecen materializarse en pleno campus. Un extraño y grotesco dispositivo de madera irrumpe en los pasillos de la escuela, como sacado de una pesadilla. Los pocos presentes observan atónitos lo que parece ser el inicio de un castigo medieval. El caos y la confusión se apoderan del lugar mientras las tácticas poco convencionales empiezan a salir a la luz. Y así, la supuesta maldición del infame salón choca de frente contra los métodos brutales del nuevo tutor, dejando en claro que esta guerra escolar apenas acaba de comenzar. La mañana arrancaba como cualquier otra. Onizuka llegaba a la escuela con una resaca terrible, sin entender por qué las chicas huían despavoridas al verlo. Y entonces, el misterio se resolvió de la peor manera posible. Una foto suya, en una situación de tortura extremadamente comprometedora, adornaba el lugar. El pánico se apoderó de él al ver que no era solo una, sino decenas de fotos humillantes esparcidas por toda la sala de profesores. Intentó explicar que todo era un gran malentendido, pero la bofetada de Fuyutsuki dejó claro que nadie estaba dispuesto a creer en su inocencia. Los pasillos se convirtieron en un infierno de burlas y acusaciones, mientras los estudiantes disfrutaban del humillante espectáculo. Sus compañeros profesores no tardaron en deducir lo que pasaba. Se trataba de una cruel tortura psicológica orquestada por los propios alumnos. Habían usado programas de edición fotográfica para poner su rostro en revistas para adultos. Al escuchar las crueles burlas incluso del subdirector, Onizuka decidió que ya era suficiente. Mientras tanto, en el salón de clases, el grupo celebraba su aparente victoria entre risas incontrolables. Estaban totalmente convencidos de que su plan era perfecto y de que el nuevo profesor no aguantaría ni una semana en la institución. Pero justo cuando Onizuka entró al aula, se encontró con una nueva obra de arte. Un montaje donde aparecía completamente desnudo junto al mismísimo subdirector. Sin ninguna vergüenza, el alumno llamado Kikuchi levantó la mano y confesó ser el autor de las imágenes, esperando que el profesor huyera derrotado. La mirada de Onizuka cambió por completo.
La paciencia se había agotado y, de un rápido movimiento, agarró al chico dispuesto a todo. Ante la mirada atónita de la clase, arrastró a Kikuchi fuera del salón. Todos pensaban que lo peor estaba a punto de suceder. Sin embargo, lo que estaba a punto de pasar nadie lo vio venir. Lejos de reprenderlo, Onizuka sacó un montón de revistas para adultos de su chaqueta. En lugar de castigarlo, le ofreció un trato. Impresionado por sus habilidades de edición, le encargó hacer montajes con las caras de sus compañeras profesoras a cambio de dinero. Tras negociar el precio de manera absurda, el profesor se marchó con una sonrisa, dejando al joven genio de la informática completamente descolocado. De vuelta en el aula, Onizuka continuó su clase como si absolutamente nada hubiera pasado, demostrando que su descaro no tenía límites. Esto enfureció profundamente a Murai. Ver que su brillante plan no le había afectado en lo más mínimo era una humillación que no iban a tolerar. Necesitaban una nueva estrategia, algo mucho más extremo. Y la oportunidad apareció de repente en forma de una enorme y repugnante cucaracha. Recordando una vieja leyenda urbana sobre una muerte terrible causada por ingerir uno de estos insectos, los estudiantes tomaron una oscura decisión. El próximo ataque contra Onizuka podría ser verdaderamente letal. Todo comienza con un grupo de estudiantes liderados por Murai, dispuestos a hacerle la vida imposible a su peculiar profesor Onizuka. A la hora del almuerzo, la comida de la escuela parecía el escenario perfecto para llevar a cabo su siniestro plan. Aprovechando un descuido, colocaron un enorme insecto en medio del plato de curry de su maestro, esperando el momento exacto para verlo sufrir. Mientras tanto, los jóvenes imaginaban las peores consecuencias, bromeando sobre cómo la criatura podría incluso poner huevos en su estómago. Sin embargo, Onizuka ni siquiera notó la trampa. Su única queja fue que el plato tenía un sabor horrible y exigió una porción aún más grande. Y en un giro inesperado que nadie vio venir, el profesor decidió ser generoso y compartir su comida directamente con los conspiradores. Murai y su amigo, acorralados por la situación, no tuvieron más remedio que devorar la mezcla a regañadientes para no levantar ninguna sospecha. Pero la farsa duró poco. Al darse cuenta de lo que realmente habían tragado, salieron corriendo a escupir todo desesperadamente. Ese fue el límite para su paciencia. Completamente asqueado y furioso, Murai juró que iba a acabar con la vida de su maestro esa misma tarde. El resentimiento lo llevó a preparar una trampa mortal en el marco de la puerta, lista para clavar unas afiladas tijeras directamente en el rostro de su víctima. Con los alumnos conteniendo la respiración, Onizuka se acercó tranquilamente por el pasillo para dar inicio a la clase. Pero demostrando una suerte y unos reflejos que rozaban lo absurdo, el profesor logró evadir el peligro mortal tropezando de forma casi cómica. Los estudiantes quedaron helados. Murai, fuera de sí por la frustración, se dio cuenta de que su profesor simplemente no parecía de este mundo. Horas más tarde, la sed de venganza seguía intacta. Sus amigos intentaron distraerlo invitándolo a jugar, pero él solo pensaba en destruir a su maestro. Al final, sus compañeros se marcharon a casa para cumplir con sus deberes, dejándolo solo en el inmenso y ruidoso salón de las recreativas. Decidido a descargar toda su furia contenida, Murai se sentó frente a una máquina de peleas, buscando desesperadamente un retador digno. La batalla virtual comenzó a un ritmo frenético, pero su luchador estrella no fue rival para un misterioso oponente que controlaba a un oso implacable. La paliza fue absoluta. La pantalla se iluminó con un humillante fin del juego que terminó por destrozar el poco orgullo que aún le quedaba en el día. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, levantó la vista para descubrir que el genio invencible del videojuego era nada menos que Onizuka. Y así, con una sonrisa burlona de victoria y desafiándolo a una revancha, su profesor le dejó muy en claro que siempre estaría un paso por delante de él. La historia arrancó de forma peculiar cuando Eikichi Onizuka se presentó formalmente como el nuevo tutor frente a la madre de Kunio. El chico, visiblemente indignado con la presencia del profesor, no dudó en burlarse de él y llamarlo feo en su propia cara. Sin embargo, la mujer, lejos de ofenderse por la situación, soltó una carcajada muy sincera.
Para alivio del ambiente, confesó que al principio lo había confundido con un matón de poca monta, sorprendiéndose gratamente al saber que en realidad era un educador. Pero Onizuka no estaba prestando demasiada atención a su charla. El profesor se quedó completamente paralizado, con los ojos bien abiertos y sudando frío, al notar un detalle extremadamente revelador en la ligera vestimenta de la joven madre. Tratando de recomponerse, el tutor comenzó a halagarla, descubriendo con tremendo asombro que ella apenas tenía 27 años de edad. Los cálculos en su mente no tardaron en hacer efecto, dándose cuenta de lo joven que había sido al dar a luz a un estudiante de secundaria. Ella relató con cierta nostalgia cómo había decidido tener a Kunio a los 13 años, enfrentándose a sus padres y sacrificando gran parte de su propia juventud. Mientras ella hablaba con cariño, el chico hervía de rabia en la mesa al ver cómo el profesor la devoraba con la mirada. Para Kunio, las intenciones de Onizuka eran más que evidentes y peligrosas. Estaba completamente convencido de que ese sujeto tramaba algo oscuro mientras fraternizaba y bebía tranquilamente con su madre. La paciencia del muchacho llegó a su límite absoluto y estalló frente a todos, acusando a gritos al tutor de ser un degenerado que solo le miraba el escote. Sorprendentemente, su madre salió en defensa del profesor, reprendiendo a su hijo por juzgar a las personas por su apariencia. Sintiéndose traicionado y sumamente humillado por la situación, Kunio tomó sus cosas y abandonó el lugar hecho una furia ciega. Dejó atrás a los dos adultos, quienes no parecieron inmutarse y aprovecharon para pedir otra ronda y seguir disfrutando la velada. Ya en la seguridad de su casa, una llamada con sus amigos no hizo más que alimentar su desesperación. Ellos le advirtieron sin rodeos que dejar a una joven ama de casa a solas con un pervertido a mitad de la noche era buscarse un desastre enorme. Su imaginación no tardó en volar hacia los escenarios más catastróficos, visualizando una bizarra nueva familia donde Onizuka tomaba el rol de padre e incluso tenían un nuevo bebé. Justo en ese momento de crisis, el teléfono volvió a sonar. La llamada desde el restaurante confirmó sus peores temores, su madre y el profesor se habían marchado juntos rumbo a un karaoke, agarrados del brazo. La furia se apoderó de él por completo, jurando venganza contra el tutor. Sin dudarlo un solo segundo, Kunio salió corriendo de su casa, atravesando la fría noche de la ciudad. La desesperación en su rostro lo decía todo, tenía que detenerlos a toda costa. Sin embargo, el tiempo pasó rápido y la mañana siguiente trajo consigo una atmósfera densa y muy silenciosa. Kunio había terminado durmiendo en el sofá, completamente agotado física y mentalmente. Los sonidos cotidianos del agua corriendo y los preparativos matutinos resonaban en la habitación. Pero bajo esa calma aparente, se estaba gestando una verdadera tormenta emocional. Más tarde, ya en el salón de clases, Onizuka comenzó a pasar lista bostezando con un descaro absoluto. Para echar más leña al fuego, se jactó abiertamente frente a todos de haber pasado la noche con una mujer preciosa hasta la madrugada. Esa fue la gota que derramó el vaso. Kunio perdió los estribos y estalló en un grito ensordecedor, incapaz de tolerar semejante provocación. Sus amigos intentaban calmarlo desesperadamente, asegurando que su madre jamás caería tan bajo. Pero el recuerdo de lo que sus propios ojos habían visto lo carcomía por dentro. Un claro flashback mostraba cómo su madre y el infame profesor habían llegado juntos a casa, compartiendo risas y una complicidad que lo asustaba. Y lo peor había sido aquella despedida en la puerta, donde Onizuka prometió volver pronto para hacer algo muy específico. Ciego de rabia por todo esto, Kunio decidió confrontar a la mujer, renegando de ella y dando por terminada su relación de madre e hijo. Sin embargo, la respuesta que recibió fue contundente. Su madre, harta de la rabieta, le asestó un buen golpe y lo obligó a enfrentarse cara a cara con la dura realidad de los hechos. Y así, la supuesta noche de romance se desmoronó por completo. Aquel documento confidencial reveló que Onizuka y ella solo habían estado discutiendo las desastrosas calificaciones de Kunio para entrar al bachillerato. El temido profesor solo estaba haciendo un excelente trabajo como tutor, dejando al chico sumido en una profunda y ridícula vergüenza. ¿Logrará Kunio mejorar sus notas o seguirá inventando conspiraciones románticas donde no las hay? ¿Qué otra locura le espera a Onizuka con esta familia?
Si te sacó una risa este capítulo y querés saber cómo sigue esta increíble historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja en los comentarios tu teoría sobre lo que pasará después. Soy Ancobas Anime, y nos vemos en la próxima.